Bien, estamos de vuelta en Viva la Mañana, uno de sus programas favoritos, que tiene que estar en sintonía todos los días con nosotros, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Entonces, ya en estos momentos, vamos a pasar con la entrevista, que sé que es uno de los momentos también muy esperados que están cada uno de ustedes en sus hogares, en sus vehículos, o donde quiera que nos vea o nos escucha. Entonces, pasamos una interesante entrevista que vamos a tener en estos momentos con Audi Castillo, que es una mentora financiera donde nosotros todos vamos a aprender, porque eso es una escuelita, también nosotros a la vez aprendemos, que el objetivo que queremos que sean también ustedes, que vayan aprendiendo. Entonces hoy será un buen día para aprender acerca de finanzas con Audi, así que bienvenida a Viva la Mañana. Ay, muchas gracias. Un gusto para Un mí. aplauso para Para ambos Audi. también, claro que Sí. sí. Bien, a empezar por el principio, como se dice, ¿verdad? Con Audi y aprovechar su momento aquí para sacarle la sustancia de un tema tan importante, cotidiano, de un gran sentido para la economía de la familia en sentido general y particular. Y en ese tono, vamos a nosotros a requerir de ti, Audi, que nos diga en qué consiste la salud financiera en una familia, en una economía en particular. Pero antes, profesor, que disculpa, Audi, que empiece, tenemos que mencionar el tema, ¿verdad? El tema Sí, que hoy que nos compete con Audi son los consejos para construir una salud financiera en familia. Así que ahí vamos a conocer hoy lo importante que es esa construcción, y Audi nos va a ayudar. Hoy va a ser nuestra guía para eso. Así podemos continuar con esa pregunta, dice el profesor. Sí, sí, mira, podríamos definirlo para que sea súper práctico como esa estructura que permite que los recursos del hogar se distribuyan de una manera que funcione para todos. Porque cada uno de las personas del hogar tiene una necesidad particular y también una necesidad en conjunto. Entonces, cuando esos recursos se organizan de una forma integral, pues puede funcionar. Es decir, se logran metas financieras, se logra crecer. Es como una empresa donde los recursos están administrados y esta empresa crece. Asimismo, es construir unas finanzas saludables en la familia. Entonces, en ese mismo ámbito, los consejos para crear esos presupuestos, porque sé que se basa mucho también en la parte de los ingresos mensuales de ambas partes, pero esas ideas de consejos que se puedan hacer para crear esos presupuestos, porque yo sé que cada familia quizás como un poco más que otra, que tengan unos intereses en ir a algunos lugares en específico, pero se hace un poco de manera particular, pero para generalizarlo, esos consejos que podemos utilizar? Sí, mira, más allá de los ingresos, mira, no tiene que ver mucho con los ingresos, sino que las metas estén muy claras. Por supuesto, mientras más ingresos, quizá más se puede hacer. Sin embargo, toda familia que se organiza puede lograr cuatro cosas con estos ingresos. Uno, poder pagar los gastos, poder pagar las responsabilidades. Dos, darse gusto, salir en familia, pueden ser salidas sencillas. Tres, ahorrar e invertir, porque toda familia tiene una meta futuro que quieren seguir creciendo, entonces eso se hace con ahorro e inversión. Y cuatro, dar, aportar a la comunidad, aportar a la iglesia, aportar a esa institución que tú crees y quieres poder que crezca también. Entonces, cuando unas finanzas, muy importante, no consta de estas cuatro distribuciones, probablemente haya algún tipo de estancamiento. Estamos en una cultura, no sé si les pasa, que solo pensamos en tengo que pagar, hay los gastos, y esa es una de las cosas a tomar en cuenta, porque, como te digo, siempre los gastos y las obligaciones van a estar ahí. así Pero es. como nosotros como familia nos reunimos, ojo, nos ponemos de acuerdo, la cabeza de ese hogar, dígase los padres, dígase la persona que está dirigiendo ese hogar, cómo se sienta, se toma un momento, se detiene, muy, muy desafiante hoy en día, y empieza a decir qué yo quiero lograr como familia, qué quiero que mis hijos logren en un futuro, qué quiero. Esa es una pregunta muy importante. Entonces, cuando tú te preguntas eso, tú dices, bien, ¿qué yo estoy haciendo hoy? ¿Estoy caminando hacia allá? Probablemente no. Entonces, es esos pasos, esos hábitos diarios que tú digas, mira, ¿tú sabes qué? Yo no suelo ahorrar, pero voy a empezar a ahorrar el 5% para empezar. El 5%.
un monto a veces que parece tonto, pero ¿cómo yo puedo empezar a construir esas metas, esos pasos para seguir creciendo? Ahí íbamos, porque debe haber una herramienta fundamental para uno poner todos esos elementos en conjunto y lograr ese plan. ¿Cómo hacer un presupuesto familiar? Sí, mira, hay muchas herramientas. Yo siempre le digo a las personas, mira, es como a ti te funcione, no tiene que ser necesariamente Excel. No, algunas personas a mano le funciona. Yo digo, mira, más allá de la herramienta que tú utilices, lo importante es que lo hagas. Que tú sepas primero cuánto ingresa al hogar. Hay personas, les puede sorprender, que no saben exactamente cuánto le ingresa, por poner un ejemplo, al papá y a la mamá. ¿Cuánto nos ingresa? ¿Qué podemos hacer para nosotros optimizar esos recursos? ¿Cuánto nos ingresa? Es la primera pregunta para hacer un presupuesto. Lo segundo, ¿cuál herramienta nos queda cómodo para nosotros poder realizar esa distribución? Si a alguno le va bien con Excel, a mano, puede ser cualquier plantilla, no importa. Lo que le sigue es los ahorros. Ustedes sabían que hay más posibilidades de nosotros ahorrar si eso se saca primero. No es lo que sobra, porque nunca va a sobrar. No. Sí, nunca. Entonces, incluso algo que funciona es ahorro automático. ¿Cuál es ese ahorro automático que vamos a planificar en ese presupuesto? Y se plasma, es decir, es una proyección real de lo que yo quiero hacer con esos recursos antes de que lleguen, no después, antes. Entonces ya tú le estás diciendo a ese sueldo, a esos ingresos, a dónde tú quieres que vaya. Y eso tiene un poder muy grande, mentalmente hablando primero. Y luego cuando llega, tú no vas a tener un impulso, que a veces lo tenemos, llegó. Entonces algunas personas se ponen ansiosas, otra persona se le va y ni siquiera se da cuenta por eso mismo, porque no anticiparon. Entonces dijimos, ingresos, vamos a sacar ese ahorro primero, automático. Aquí después enlistamos todas las obligaciones. Yo lo digo de esta forma para que entiendan. ¿Cuál es la responsabilidad que tengo conmigo y con mi familia, con nuestras metas? Entonces, por eso dije el ahorro primero. ¿Cuál es la responsabilidad que yo tengo con los demás, con esa institución que le debo o con algo, qué sé yo? Y después los gastos. ¿Cuáles son esos gastos fijos que sí o sí tenemos todos los meses? Y eso va categorizado de una forma, mientras más detallada, mejor. No es de que gastos de salidas y ya. No, gastos familiares. Salidas familiares, salidas en pareja, gastos de supermercado, o sea, así mismo, enlistado. A mí me dicen, Audi, es que yo no sé en qué se me va. Pues enlístalo, mira tu estado de cuenta, mira tu tarjeta de crédito. O sea, que no es emocional, ¿verdad? No, mira, las finanzas son 80% emocionales si no las sabemos manejar y planificar. En contabilidad se dice, ¿verdad? Activo, pasivo, sí, ¿verdad? sí. Y entonces eso, ya aplatanando eso, y tal cual es en nuestro hogar. Sí, claro. exacto. ¿Qué empresa hace un gasto y no lo registra? Claro, entra como el gasto hormiga porque no desconoce a dónde se va y a largo plazo se nota la gran forma que puede acaparar de la cantidad del dinero que puede desperdiciarse. Sí, ni siquiera somos conscientes muchas veces. Sí, totalmente. Audi, me interesa saber, por ejemplo, uno acostumbra cuando se va finalizando el año a hacer un plan y a presupuestar cómo va a ser tu año. Esas personas que se le pasó eso, pero estamos empezando el año, ¿cómo pueden hacer esos ajustes? Sí, mira, con pequeños pasos, porque mira, a veces queremos empezar todo, empezar con una perfección insostenible. Y esto de planificarse, mejorar tus finanzas, requiere constancia y flexibilidad. Si tú que me escuchas nunca te has planificado, empieza haciendo esta lista, tratando de ver en tu cuenta en qué se está yendo. ¿Qué es esa sola cosa que yo puedo mejorar? Bueno, el mes pasado, porque es mensual usualmente que se hace un presupuesto, porque recibimos ingresos mensuales, ¿qué fue ese gasto que yo me excedí? Bueno, si me excedí, vamos a ver si en vez de gastar, no sé, por poner un monto, 5,000 pesos en X gasto que realmente no lo necesito, vamos a gastar la mitad o vamos a gastar el 70%. Son haciéndonos conscientes de en qué se está yendo. Consciente, pero de una forma de plasmarlo, no mentalmente. El dinero no se hace mentalmente porque no funciona, el dinero es tangible. Entonces, ¿qué es eso que yo puedo reducir que de verdad no me funciona, no va de acuerdo a mis metas?
¿Y cuál es esa meta que yo puedo empezar a alimentar? Mira, hay personas que cuando se me rehúsa mucho a ahorrar, yo digo, ¿cuál es ese monto que para ti no importa? O sea, es algo mínimo, 500 pesos. ¿Qué tal si tú empiezas con eso entonces? El punto es empezar, el punto es construir hábitos. Más allá de un monto, si tú de forma constante haces una actividad, eso se te va a dar muy natural. Hay dos cosas perniciosas, una que ha sido de siempre y otra que es moderna. A ver si tú nos pone en contexto eso. Un gancho es el bolsillo, echarse dinero al bolsillo y sacar. Y la otra es la tarjeta de crédito. Entonces, ¿cómo conciliamos esos elementos en salud del presupuesto? Bueno, mira, el tema de la tarjeta de crédito, yo siempre digo a la persona, mira, si tú estás empezando a entender cómo funciona o ya tienes un tema con la tarjeta de crédito, primero entendamos que es un método de pago, no es una extensión de nuestra disponibilidad. Y si usted tiene gastos fijos que sabe que va a pagar todos los meses, use la tarjeta porque como quiera lo tiene pendiente. El problema de la tarjeta de crédito es cuando nuestros impulsos, nuestros gustos, eso que no planificamos, decimos, bueno, después yo veo cómo lo pago. Después yo veo. Y eso, que si mencionamos el interés de consumo el segundo mes, digo, el segundo corte del mes, es otro tema. Sí, si uno lo paga a tiempo, no, o sea, es como si fuera un préstamo gratis, Sí, por claro. así decirlo, si uno no lo paga a tiempo. Pero si tú lo ves como un método de pago, donde ya previamente tú planificaste cuáles son los gastos que tú vas a hacer en el mes y ajustate en el tiempo, porque mira lo que pasa. Nosotros pensamos que hacemos un presupuesto cuadrado y ya yo me estoy restringiendo y eso Sí. tiene que ser cuadrado. No, el presupuesto te permite precisamente que si mañana te sucede una eventualidad, se te daña el carro, se te daña algo de la casa, tú puedes fácilmente ver tu presupuesto y ajustar. Ok, mira, como se me presentó 5,000 pesos extra que no esperaba, qué decisión puedo tomar para que eso no me descuadre? Para que después yo no tenga que endeudarme. ¿Entienden cuál es O sea, es que ahí tomar decisión sí, a tiempo? entra la flexibilidad del Claro, porque presupuesto. es que una vida que no sea flexible, alguien que no es flexible, Sí, se no, rompe. Henry, se rompe. Claro. Así es las finanzas. Entonces, ¿qué tú le aconsejas a las personas? Porque esto también no puede ser cuadrado y rígido con respecto a esa tasa de apropiación, ese porcentaje de tus ingresos para tú destinarlo precisamente al ahorro. Sí, mínimo el 10% y extenderlo hasta un 20% para hacer inversiones. Por ejemplo, una inversión que ya yo tengo niños pequeños, ya nosotros empezamos a abrir un fondo de inversión para su educación. Porque siempre escuchaba a mis padres, ay, esa universidad, ay, Dios mío. Sí. Y yo me quedé en mi mente, pero Dios mío, uno puede anticipar esas cosas que tú sabes que en un futuro van a llegar. Entonces, ahorro más inversión. Entonces pueden explorar el mercado de valores que se está desarrollando mucho en el país, altamente regulado. Bastante. Necesitamos una Sí, clasecita ahí. sí, muy interesante realmente. Y pueden, de acuerdo a las metas que tengan, Sí. porque así tú puedes crear todas las inversiones de acuerdo a tus metas. Esta inversión es para esto, esta inversión. Entonces es muy interesante porque realmente tú vas construyendo tus metas de una forma tangible y aterrizada. Entonces es eso, es como que tú empezar, o sea, es el primer paso y lo construyas de forma constante en el tiempo. En- ¿Cómo, Gary, tú te preguntarías eso? ¿Cómo involucramos a los niños, a los hijos, para irlo entrenando en esa cultura del ahorro? Y entonces eso conlleva metas, ¿verdad? Así Sí. como tú dices. ¿eh? Sí, mira, lo más importante, los niños observan mucho. Incluso mis hijos chiquitos me dicen, ay, yo quiero volver a ese sitio que fuimos yo, pero hay que ahorrar primero, porque fuimos, hay que ahorrar. Entonces el mismo comportamiento que uno tiene, uno se lo transmite sin darse cuenta. Por ejemplo, algo que pasa mucho en esta cultura es que le decimos a los niños, no hay dinero, no hay dinero. Y con esa tensión. Entonces, primero, más allá de involucrar a los niños y enseñarle algo, es que yo le transmito en el tema del dinero. Eso es 100 veces más importante porque ellos nos están observando. Y cuando nos ven siempre estresados, ellos van a desarrollar una mala relación con el dinero. Sí. Entonces, lo primero es que los padres desarrollen una buena relación con el dinero. Si los padres no logran, por ejemplo, ponerse de acuerdo
que busquen ayuda, porque eso también crea conflictos a la hora de establecer las metas, crea conflictos a la hora de transmitirle algo a los niños. Entonces, incluso en las parejas, usualmente son muy diferentes, uno es muy ahorrador, Sí. uno es muy gastador, entonces se crean muchos conflictos, uno se va al extremo, otro se va al extremo, y ¿qué pasa? Que los hijos observan eso Exacto. y saben cuando ustedes están tranquilos con el tema dinero y cuando no. Entonces tú le puedes transmitir a tu hijo exactamente lo que tú aplicas con el dinero. Imagínate. Claro que sí. Bueno, Audi, unas ideas de errores financieros que al 100% no podemos cometer. Sí, mira, en cuanto a las finanzas familiares, es no ser transparentes, o sea, cada quien por su lado. Imagínate una empresa que hayan socios y cada quien esté por su lado. No se cae el Cuando otro día. hablamos de finanzas familiares, debe haber un diálogo sobre el tema, de una manera periódica. Entonces ese es el primer error. El segundo error es entrar en deudas sin documentarte bien. Esta es una cultura muy endeudada. A veces pensamos que, bueno, yo lo pago después y eso quiere decir que va a llegar algo. Yo no sé de qué forma va a llegar eso que yo voy a pagar, pero va a llegar. Entonces llega un momento que, ¿qué es lo que pasa? Que tú tienes menos disponibilidad. Eso que tú ganabas ahora es menos cuando tú tomas una deuda y la toman de una forma que no la puedes sostener. Entonces es un error en esta cultura gravísimo, porque aparte de que no aporta a la salud mental, no aporta, hace que sea tan complejo, tú de verdad ni siquiera establecerte metas. Yo tengo personas que he trabajado el tema de deudas, que me dicen, es que ¿cómo yo voy a establecer alguna meta si ni siquiera me da? Y yo primero ver por cuánto no te da, porque no saben el monto exacto. Sí. Segundo, empezar a parar ese tren, porque si tú no te planificas, va a estar creciendo el déficit. Entonces, esos son dos errores principales en la familia, tomar decisiones sin documentarse, sin estudiar. Y el tercer error, y ese no lo escuchan mucho de los mentores, pero yo siempre lo tengo que decir porque es muy importante, es tener un entorno que hable mal del dinero. Yo no sé si ustedes han estado rodeados de personas que dicen, ay Dios mío, ay la vida del pobre, ay el dinero es muy difícil, ay qué difícil todo. Y Mira, el dinero no es la vida. no, No es que la el vida. dinero no es tan importante, pero afecta a lo más importante. Entonces Sí. es importante tener esta conciencia de quién yo me rodeo, porque le digo algo, quizá usted mañana quiere ahorrar, quiere hacer su presupuesto, pero su entorno le va a decir, ay, no se ponga eso, ¿para qué? O sea, eso no funciona. Mira, yo lo intenté y yo no pude. O sea, estamos hablando de que un entorno lo puede dirigir a aplicar esta información que estamos compartiendo y a mejorar incluso en el matrimonio, un matrimonio que dice, ay no, yo hago lo que yo entienda. ¿Usted entiende? Sí. El entorno lo va a arrastrar. Por eso Audi, aquí vi entre los que estamos aquí, los camarógrafos y todo eso, vi algunos que como que su rostro se puso de una manera cuando tú dijiste que todo tenía que ser, ¿verdad? Ponerlo sobre la mesa y entonces como que eso contradice la teoría del clavo, el famoso clavo. Es que, ¿cómo se dice? El famoso clavo es como algo que me dice, ay, yo necesito seguridad, porque esa persona que está al lado de mí quizá no me la está dando. Por ahí es que Bueno, anda. eso vamos a hacerlo en una segunda parte porque ya sabemos que Josnelli vamos a tener esa deuda de que Audi venga por segunda Vuelva, vez. sí. Hay que hacer ese retorno para seguir dándole una parte 2, hablando de otros temas como tarjetas de crédito, entre otros. Pero no será un hasta luego, será. Que será hasta luego, Excelente. claro. Espero que hayan aprendido mucho en esta ocasión. Claro que sí, brevemente puedes transmitir tus redes sociales. Sí, claro, mira, todos los cursos financieros, incluso temas más profundos de cada tema que hablamos, lo pueden encontrar en YouTube, en Del Fracaso a la Fortuna Podcast, Del Fracaso a la Fortuna Podcast en YouTube. Y mis redes sociales, Audi Castillo Oficial, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Ah, perfecto. Bueno, gracias por esos consejos familiares en el mundo de las finanzas que son tan importantes. Pero ahora vamos en Viva la Mañana a dar una breve pausa, pero no se vayan, que queda un poquito más para que se despida con nosotros en este maravilloso día. Muchas gracias.